Capítulo 40 y último. Casi un cuarto de siglo había transcurrido desde que un joven y honrado marinero, llamado Edmundo Dantès, fuera detenido bajo una acusación injusta. Caderousse, Fernando y Danglars habían sido los acusadores. Villefort, el juez que le condenó a pesar de conocer su inocencia. Durante ese cuarto de siglo, aquel marinero había conocido los horrores de la prisión y el poder de la riqueza, pero no olvidó. Convertido en conde de Montecristo, la venganza fue preparada lenta y minuciosamente. Sus enemigos cayeron víctimas de su propia maldad. 25 años. Caderousse había sido asesinado. Fernando eligió el suicidio. Villefort se volvió loco. Solo quedaba Danglars, que aún pretendía escapar en Italia al brazo justiciero de Montecristo. Pero el vengador estaba cansado. 25 años. Había llegado al final. Solo le quedaban algunos recuerdos, y uno sobre todos ellos: Mercedes. Una vez llegado a Marsella, el conde de Montecristo se separó de su amigo Maximiliano Morel, que fue a visitar la tumba de su padre. Y él se encaminó a aquella casa donde tantos años viviera y que hoy ocupaba Mercedes. La encontró llorando. Señora, no está en mi poder traeros la aventura, pero os ofrezco mi consuelo. Os dignáis aceptarlo como de un amigo. Soy en efecto bien desgraciada, sola en el mundo. Han fracasado tantas cosas en mí que me siento cerca de la tumba. Habéis hecho bien, señor conde, en traerme al punto donde era dichosa. Donde una ha sido dichosa, debe morir. Vuestras palabras caen amargas sobre mi corazón, tanto más cuando vos tenéis razón para odiarme. He causado todos vuestros males. Odiaros, Edmundo. Miradme y veréis si hay en mí apariencia de rencor. No son iguales estos días a aquellos en que esta casa era feliz. Pero no os odio, Edmundo. Me habéis perdonado. Y sin embargo, de todos aquellos a quienes habéis herido, yo era la más culpable. A mí es a quien odio. No, Mercedes, tened mejor opinión de vos misma. Vos sois una noble mujer y me habéis desarmado con vuestro dolor. Reconozco que más me hubiera valido apartar de mí la venganza, pero la huella de los sufrimientos ha marcado mi vida. Ya no puedo ser aquel que conocisteis. Lo sé. Y por eso vivo entre dos tumbas, la de mi esposo y la vuestra. Comprendo las razones que os empujaron, pero debo rogar por el muerto, aunque mi corazón recordará siempre a Edmundo Dantès, y por nada del mundo borrará de él esa memoria. Montecristo dio un paso hacia ella y le tendió silenciosamente la mano. No, amigo mío, no me toquéis. He renegado de mi amor, y como los renegados, comunico la desgracia a cuanto me rodea. Decidme adiós, Edmundo, y separémonos para siempre. El conde salió con el alma agobiada de aquella casa, en donde dejaba Mercedes para no verla jamás, y fue en busca de Maximiliano Morel, hundido por la pena de no volver a encontrarse con su amada Valentina. El 5 de octubre, Morel, os espero en la isla de Montecristo. El 4 hallaréis una embarcación en el puerto de Bastia llamada el Eurus. Daréis mi nombre al patrón, que os conducirá cerca de mí. Está dicho, conde, y lo haré así. Pero recordad que el 5 de octubre... Os he dicho 20 veces que ese día, si aún queréis morir, os ayudaré a ello. Adiós. Mientras tanto, Danglars había llegado a Roma y se detuvo en una fonda para reparar fuerzas. Después fue directamente a la casa de Thompson y French, impaciente de hacer su visita y recuperar los 5 millones de francos. Salió andando de la fonda y dijo al cochero que le esperara a la puerta de los banqueros, pero no advirtió que un hombre le seguía
y que entró tras él en la casa. Poco después, Danglars apareció gozoso acompañado del banquero que lo siguió hasta la puerta. Detrás de Danglars salió el hombre que lo vigilaba. Era Pipino. Según lo convenido, el carruaje esperaba delante de la casa Thomson y French. ¿A dónde, señor? A Ancona. Apenas anduvo 3 leguas por las campiñas de Roma cuando empezó la noche. Y al rato llegaron a una parada. Danglars pensó que estaba próximo al final de su viaje, pero cuando asomó por el cristal de la ventanilla del coche, no vio más que una casucha aislada y 3 o 4 hombres yendo y viniendo como sombras. Quiso abrir la portezuela, pero le rechazó bien pronto una mano vigorosa y el carruaje empezó a rodar. ¿Dónde vamos? ¡Dentro a la testa! Danglars, asustado, comprobó que a ambos lados del carruaje galopaban 2 hombres embozados. He sido burlado. ¿Pero por quién? Cuando llegaron al término de aquel viaje desconocido, Danglars se encontró rodeado de hombres armados, algunos con antorchas, que le señalaron un camino entre matorrales. Al final del mismo, un centinela les dio el alto. ¿Quién vive? Soy Pipino. ¿Dónde está el capitán? El centinela señaló por detrás de su espalda una gran cavidad abierta en la roca de donde venía luz. Buena presa, capitán. ¿Es este el hombre? Pipino acercó bruscamente a Danglars junto a la luz. Su rostro trastornado ofrecía todos los síntomas de un terror espantoso. Este hombre está cansado. Llevadle a la cama. El banquero dio un sordo gemido y siguió a su guardián. No profirió súplica ni queja alguna. No tenía fuerza, ni voluntad, ni poder, ni sentimiento. Dejábase llevar, abandonado. Y así fue introducido en una especie de celda donde pasó la noche entera rogando por su suerte. Danglars se despertó a la mañana siguiente y no fue molestado en todo el día. Más bien fue ignorado. Los bandidos pasaban delante de su puerta sin siquiera volver la cabeza. De pronto, llegada ya la tarde, sintió hambre y calculó que llevaba 24 horas sin comer. Se levantó y fue a llamar a la puerta de su prisión. Al rato acudió Pipino. ¿No podría comer algo? ¿Cómo? ¿Tenéis hambre? Hace 24 horas justas que no como. Y vuecencia quiere comer. Al instante, si es posible. Nada más fácil. ¿Qué queréis? Un pollo, un pescado. Cualquier cosa con tal que yo coma. ¡Un pollo para su excelencia! La voz de Pipino vibraba aún por las bóvedas, cuando se presentó un joven trayendo en un plato de plata un pollo delicadamente colocado. Helo aquí, excelencia. Y cuando Danglars alargaba los brazos para tomar aquel manjar que se ofrecía a sus ojos, Pipino retiró el plato. Perdón, excelencia. Aquí se paga antes de comer, para el caso de quedar luego descontentos. ¿Qué estáis diciendo? ¡Dadme ese pollo! Cuando paguéis, excelencia. Son 5.000 luises. ¿Cómo? Idos al diablo. No sabéis quién soy yo. Indignado con aquella broma tan pesada, Danglars cerró la puerta de su celda y se sentó al fondo, esperando que de un momento a otro le darían de comer. Pero pasó el tiempo y nadie llamó a la celda. Al cabo de 2 horas más, el banquero creía morir de hambre. ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¿Tenéis hambre? De sobra lo sabéis. ¿Qué quiere vuecencia comer? Un pedazo de pan seco, si no es posible otra cosa mejor. ¡Ah! Al momento llegó un muchacho con un plato de plata y el pan encima. Pero cuando Danglars fue a cogerlo, Pipino detuvo su mano. 5.000 luises. ¿Por un
pedazo de pan duro. ¿Cómo podéis cobrar lo mismo que por un pollo? No servimos por lista, sino a precio fijo. Cómase poco o mucho, pídanse 10 platos o uno solo, el coste es igual. Decid más bien que al fin queréis que muera de hambre y es más sencillo. Vos sois quien queréis suicidaros. Pagad y comeréis. Tenéis 5 millones de francos en el bolsillo, Excelencia, que equivalen a 50 pollos a 100.000 francos. Danglars se estremeció. Cayóle la venda de los ojos. Continuaba la misma broma, pero al fin la comprendía. Veamos. Dando 100.000 francos, quedaréis satisfechos al menos y podré comer a mi placer. Sin duda. Pero, ¿cómo darlos? Nada más fácil. Tenéis un crédito abierto en casa de Thompson y Friends en Roma. Dadme un bono de 100.000 francos contra esos señores y es cosa hecha. Danglars quiso al menos tomar el aire de generoso. Tomó la pluma y el papel que le presentaba Pipino, escribió la letra y firmó. Tened vuestro bono al portador. Y vos el pollo. Danglars trinchó el ave suspirando. Parecíale harto flaca para tan crecida suma. Al día siguiente Danglars tuvo otra vez hambre y Pipino volvió a pedirle el mismo dinero por la comida. Decid que queréis robarme todo lo que tengo y es más sencillo hacerlo así, poco a poco. Es posible que esa sea la intención del capitán. ¿Qué capitán? Quiero verle. Un instante después, Luigi Vampa se hallaba ante Danglars. ¿Qué queréis por mi rescate? Nada más que los 5 millones que poseéis. No tengo más que eso en el mundo. Resto de una inmensa fortuna. Si me lo quitáis, quitarme la vida. Nos está prohibido derramar vuestra sangre. ¿Y por quién está prohibido? Creí que vos erais el jefe. Soy el jefe de estos, pero otro lo es mío. ¿Y ese misterioso os ha dicho que me tratéis de tal modo? ¿Con qué objeto? No lo sé. Veamos. ¿Queréis 1 millón? No. 2 millones. No. 3. 4. Veamos. 4. Os los doy con la condición de que me dejéis marchar. ¿Por qué nos ofrecéis 4 millones por lo que vale 5? ¡Matadme! ¡Tomadlo, matadme! ¡Matadme! Calmaos, excelencia. Os vais a alterar la sangre y eso os dará apetito para comer 1 millón por día. Sed más económico, Pardiez. ¿Y cuando no tenga este dinero para daros? Entonces, ¿tendréis hambre? Pues bien, desbarataré vuestros planes. Morir por morir. Prefiero acabar de una vez. Pero no conseguiréis mi dinero. ¡Ya lo conseguiréis! Danglars se echó rabiando sobre las pieles del camastro. ¿Quién era el jefe invisible? ¿Qué proyectos le animaban contra él? Duróle 2 días la resolución de no ceder, después de los cuales pidió de comer y ofreció 1 millón. Al cabo de 4 días, había gastado todo su dinero. Únicamente le quedaban 50.000 francos, pero esos no quería soltarlos tan pronto. Esperó y no comió durante 3 días, y al cuarto era ya casi un cadáver. Ofreció entonces 1.000 francos por un pedazo de pan, pero no se lo dieron. El 5.º día se arrastró hasta la puerta de la celda y habló con el jefe de los bandidos. No sois cristianos. Queréis asesinar a un hombre. Tomad mi último oro y dejadme vivir aquí. No pido la libertad. Solo pido la vida. Sufrís, pues, mucho, ¿eh? Cruelmente, sí. Hay, sin embargo, hombres que han sufrido más que vos. Murieron de hambre. ¿Vos arrepentís? Aquella voz hizo erizarse los cabellos en la cabeza de Danglars.
Su mirada débil trató de distinguir los objetos y vio detrás del bandido un hombre en la sombra. ¿De qué de arrepentirme? Del mal que me habéis hecho. Ante los ojos de Danglars, pálido de terror, apareció el conde de Montecristo. El conde de Montecristo. Os engañáis. Yo no soy Montecristo. ¿Quién sois entonces? Soy el que habéis vendido, entregado, deshonrado, cuyo amante corrompisteis, contra el que os labrasteis una gran fortuna, cuyo padre hicisteis morir de hambre, a quien también condenasteis a morir del mismo modo, y que sin embargo os perdona porque quiere a sí mismo ser perdonado. Soy Edmundo Dantès. Danglars dio un grito y cayó postrado. Levantaos. Tenéis salvada la vida. No han tenido igual suerte vuestros dos cómplices. Uno está loco, otro muerto. Ahora, comed y bebed. Vamos, cuando este hombre esté satisfecho, que marche libre. Según había dispuesto el conde, Danglars se vio servido con los más exquisitos manjares. Después, haciéndole subir en un caballo, le dejaron en un camino junto a un árbol. Así permaneció hasta que asomó el día. Entonces vio que se hallaba cerca de un arroyo y, como tenía sed, se arrastró hasta él. Al inclinarse para beber, descubrió en el agua que sus cabellos se habían vuelto blancos. Antes de volver a la isla de Montecristo, el conde quiso visitar por última vez el castillo de If. Ya no había prisioneros en la fortaleza. Únicamente un conserje esperaba a la puerta para enseñar a los curiosos aquel monumento de terror. Y sin embargo, una palidez mortal cubría la frente del conde mientras bajaba las negras escaleras y se internaba por los lóbregos calabozos. El conde entró en su propia celda y a la débil luz que penetraba por el ventanuco, vio el sitio donde estuvo su lecho y detrás, aunque cerrada, visible aún por una piedra más nueva, la abertura que hiciera junto al abate Faria y que un día le permitió escapar de aquella horrible prisión. He aquí la piedra donde me sentaba. Y aquí mis espaldas señaladas en el muro. Esos caracteres, ahora los recuerdo, fueron escritos un día que calculaba la edad de mi padre para ver si le volvería a encontrar vivo. Y la edad de Mercedes, para averiguar si aún podía hallarla libre. El conde se alejó de aquel siniestro lugar, y mientras mantenía los ojos fijos en la sombría prisión, en aquellas murallas negras que se alzaban entre las rocas, sus pensamientos le llevaron lejos. La incomprensión, la tristeza, el dolor, todo lo sufrido durante los 14 años de cautiverio pasó por su mente. El abate Faria, su amigo, lo aprendido en los libros, el tesoro, la venganza. Realmente, ¿qué había sido de su vida? Si pasó la mitad de sus años preso, qué mal aprovechó la libertad. Eran las 6 de la tarde. Un horizonte de color de ópalo matizado con los rayos de un hermoso sol de otoño se destacaba sobre la mar azulada. Una embarcación ligera se deslizaba a través de los primeros vapores de la noche. ¿Es eso Montecristo? Sí, excelencia. Ya llegamos. Algunos minutos después se distinguió en tierra una llama que se apagó al instante y el estampido de un arma de fuego llegó hasta el barco. He ahí la señal, excelencia. ¿Queréis responder vos mismo? Dadme la carabina.
Poco después, en una pequeña barca, Maximiliano saltó a tierra. Buenas noches, Maximiliano. Sois exacto, gracias. Hoy es 5 de octubre. Vos, conde. Y los dos amigos estrecharon la mano. Hay una habitación preparada en la cual olvidaréis las fatigas y el frío. Conde, he venido cerca de vos para morir en brazos de un amigo. Me siento al término de un viaje. No iré más allá. Me habéis hablado de aguardar, de esperar. Sea, pero aún nos quedan 3 horas de vida. Acompañadme a mi casa. Morel siguió maquinalmente al conde y entraron en la gruta. Pero Maximiliano no vio todo aquel lujo que se extendía ante él. Apenas se fijó en las alfombras que pisaban y en los tapices que cubrían las paredes. Convendrá que empleemos las 3 horas que nos restan, como los antiguos romanos que, condenados por Nerón, se sentaban a la mesa coronados de flores y aspiraban la muerte con el perfume de los heliotropos. Morel sonrió y luego tomó asiento junto a Montecristo en la gran mesa servida de ricos manjares y mejores vinos. Conde, sois el resumen de todos los conocimientos humanos y me parecéis bajado de un mundo más adelantado y sabio que el nuestro. Hay algo de cierto en eso. He bajado de un planeta que llaman el dolor. Creo que todo lo que me decís, y la causa es porque me habéis dicho que viva y he vivido, porque me habéis dicho que espere y he esperado. Os haré preguntaros como si hubieseis muerto alguna vez. Conde, ¿es eso un mal? Sí, sin duda. Eso es un mal si rompéis brutalmente la vida que os dieron. Amigo mío, poseo cerca de 100 millones. Os los doy. Con tal fortuna podéis esperar todo lo que os propongáis. Sois ambicioso, todas las puertas os serán abiertas. Conmoved al mundo, cambiad su faz, entregaos a prácticas insensatas, sed criminal si es preciso, pero vivid. Conde, cuento con vuestra palabra. Son las 10:30. Morel, ¿insistís? ¿A mi vista? ¿En mi casa? Entonces dejadme marchar. Está bien. Lo queréis y sois inflexible. Montecristo se levantó y fue a buscar en un armario cuya llave llevaba suspendida de una cadena de oro un cofrecito de plata y lo puso sobre la mesa. Después, abriéndolo, sacó una cajita de oro cuya tapa se levantaba por medio de la presión de un resorte secreto. Esta caja contenía una sustancia gelatinosa y de un color verdoso. El conde cogió entonces una pequeña cantidad de dicha sustancia con una cuchara de plata y la ofreció a Morel. He aquí lo que os he prometido. Con ello encontraréis la paz que tanto buscáis. Maximiliano tomó el contenido de la cucharita y al poco tiempo las lámparas palidecieron y el perfume de los pebeteros pareció menos penetrante. Sentado enfrente, Montecristo le miraba desde el fondo de la sombra y Morel no veía brillar más que los ojos del conde. Amigo mío, conozco que me muero. Gracias. Entonces le pareció que Montecristo sonreía y luego le vio alejarse. Quiso detenerle, pero ya no controlaba su propio cuerpo. Sus ojos, llenos de languidez, se cerraron a pesar suyo. Sin embargo, en derredor de sus párpados se agitaba una imagen que reconoció. Vio cómo avanzaba una mujer de maravillosa belleza, pálida y sonriente. Valentina. Valentina. Os ha llamado Valentina. Desde el fondo de su sueño que cree muerte, os ha llamado. Es mejor así porque cuando despierte no sabrá dónde acaba el sueño y dónde empieza lo real. He vencido a la muerte. Sin mí hubierais perecido los dos. Os vuelvo ahora el uno al otro. Os lo agradezco con toda mi alma, conde. Si dudáis, Aide, que es mi hermana y que me ha hecho esperar confiada este día, os lo puede afirmar. ¿Amáis a Aide? ¿Quién sino otra me ha ayudado en este infortunio? Si habéis llamado a Aide vuestra hermana, séalo en efecto. Valentina, dadle todo lo que creáis deberme a mí. Protegedla a los dos.
porque en adelante quedará sola en el mundo. ¿Sola en el mundo? ¿Y por qué? Montecristo, al volverse, encontró a Haydée en pie, pálida y helada, mirándole con una expresión de estupor profundo. Sola en el mundo. Mañana serás libre. Recobrarás el puesto que te es debido. No quiero que mi destino oscurezca el tuyo. Hija de un príncipe, te devuelvo las riquezas y el nombre de tu padre. Señor, me abandonáis. Olvídate hasta de mi nombre, Haydée. Sé dichosa. Está bien. Tus órdenes serán cumplidas. Sea, puesto que así lo queréis. Dios mío, ¿no comprendéis que os ama? Haydée. Haydée. Serás dichosa si te quedas a mi lado. ¿Qué otra cosa puedo desear? Os amo, Señor. Dios quiere perdonarme. ¿Quién sabe? ¿Tu amor acaso me haga olvidar lo que es preciso que olvide? ¿Qué dices, Señor? Una palabra tuya, Haydée, me ha iluminado más que 20 años. No tengo a nadie en el mundo. Por ti vuelvo a la vida, Haydée. Por ti puedo ser dichoso. Al día siguiente, al despertar la aurora, Valentín y Maximiliano, ya juntos para siempre, paseaban cerca de la costa con los ojos puestos en las estrellas que aún lucían, cuando Jacobo les interrumpió. Tengo que daros una carta del conde. ¿Del conde? Lee. Mi querido Maximiliano, todo cuanto hay en esta gruta, mi casa de los Campos Elíseos y mi castillo de Treport, son el regalo de bodas que hace Edmundo al hijo de su patrón Morel. Decid al ángel que va a velar por vuestra vida que ruegue alguna vez por un hombre que, parecido a Satanás, se creyó un instante igual a Dios. Vuestro amigo, Edmundo Dante. ¿Pero dónde está el conde? Conducidme a él. Jacobo extendió la mano hacia el horizonte. Partió. Adiós, amigo mío. Adiós. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.